Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión de esta asignatura de didáctica, Fundamentos de la Didáctica 2. Entonces, con base en lo que nosotros hemos venido analizando y planeando de la nueva escuela mexicana y el modelo de proyectos por el cual se trabaja actualmente, ese es el proyecto que nosotros requerimos actualmente para trabajar en un aula. Es muy necesario, es indispensable que nosotros sepamos trabajar por proyectos. Y yo les explicaba, íbamos a hacer una remembranza, vamos a hacer una síntesis de cómo hemos venido avanzando desde que es el nuevo modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana hasta el plan analítico, que es el que todo docente debe diseñar para su trabajo en el aula. Actualmente la supervisión, la dirección, los asesores técnicos pedagógicos, incluso entre propios docentes nos evaluamos en nuestras sesiones. Y esto es bien importante porque evalúan desde tu plan analítico hasta tu puesta en común, es decir, hasta el desarrollo de ese plan analítico. Y obviamente debes tener evidencias de los productos que tú desarrollaste a lo largo de ese diseño de proyecto. Vamos a hacer una recapitulación de lo que nosotros hemos venido trabajando acerca de este modelo pedagógico. Ubicamos que las metodologías en este plan de estudios 2022, bueno, se dividen en y conforme a las asignaturas que nosotros desarrollamos en el aula. El aprendizaje basado en proyectos, el proyecto STEAM, que ya les comentaba yo, que es ciencias, tecnología, matemáticas, inglés y demás. Todo esto va encaminado hacia ciertas áreas. El aprendizaje basado en problemas va específicamente a la ética, naturaleza y sociedades. Y de lo humano a lo comunitario tiene una metodología que se llama aprendizaje de servicio o aprendizaje en servicio. Pero al respecto yo les comentaba, este tipo de metodologías va en función de la materia o asignatura y cada una de ellas ya está dentro de la asignatura, dentro de la materia, dentro del contenido que vas a llevar. Entonces, van de la mano y que quede muy claro aquí, va de la mano, ya está establecido que para lenguajes, si vas a trabajar una materia de español, o sea, ¿qué incluye lenguajes? Lenguajes incluye español, otro idioma como lo es el inglés. Si tienen lengua propia esa comunidad, bueno, la lengua nativa de ese lugar, ¿ok? Y incluye el inglés, el español y la lengua de ese lugar. Entonces, ¿cuál es la metodología? Bueno, ellos trabajan aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Te vas tú a la metodología y esta metodología, ahí están sus fases. Yo les comentaba, esas son las fases en las cuales vas a desarrollar tu proyecto. No es como alguien de ustedes por ahí me hizo una pregunta. Si yo lo quiero hacer de 6 fases, si yo lo quiero hacer de 5 fases, no es como nosotros queramos, es como corresponde. Y yo le comentaba, ¿cuál es tu asignatura? Español. Bueno, español corresponde a este tipo de metodología. Y esta metodología son esas 3 fases. Y yo les di el libro de orientaciones metodológicas. En estas orientaciones metodológicas, te vas tú al apartado de aprendizaje basado en proyectos comunitarios y te dice fase 1, planeación. Y te da las subetapas.
identificación, recuperación, planificación. Pero te explica en ese libro de orientaciones que yo les dejé en la plataforma, ahí te va guiando. En este apartado, el docente debe explicar y te dice cómo debes de ir desarrollando tu proyecto, qué vas a establecer en cada parte. Y fíjense, esta metodología tiene 3 fases. Ahí encontramos naturalmente inicio, desarrollo y cierre. Listo. Porque anteriormente la planeación didáctica que nosotros conocíamos, que nosotros elaborábamos, era inicio, desarrollo y cierre. Actualmente también, pero ya no tienen esos nombres. Se llama fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, planeación, fase 2, acción, fase 3, intervención. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo aquí? Que si estamos viendo didáctica, la didáctica es la planeación y la ejecución y a su vez la evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué te debemos enseñar en didáctica? A planear, a diseñar y a evaluar para después ponerlos en práctica. Pero ya no vamos a diseñar como antes. La nueva escuela mexicana ya está. Y si antes era como el 2022 es cuando inicia, 2023 es, bueno, este año vamos a ver el prueba piloto, pero 2024 ya se está consolidando en este curso que pasamos, se está consolidando y viene porque persiste este modelo pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Informarnos. Y si nosotros estamos dentro del área educativa, pues todo el aspecto educativo y sus cambios y las actualizaciones las debemos conocer. Hay alguien por ahí me dijo, es que maestra, como que es más difícil. Claro que sí, porque tiene más etapas, porque tiene más elementos, pero lo debemos saber hacer, porque nosotros queremos estar frente a un grupo, pues debe saber planear con base en metodología de proyectos. En donde quiera que usted intervenga, en cualquier nivel, porque esto va a nivel básico ahorita, pero se está expandiendo a nivel medio superior y superior. Y nivel superior de por sí trabajamos por proyectos, siempre se ha trabajado así. Pero no era una base. Y ahora sí, inicial, preescolar, primaria y secundaria, en todas las modalidades, se trabaja de esta manera, que es educación por proyectos. Y entonces, bueno, yo voy a trabajar de maestra de educación primaria. Y la escuela es unitaria, es decir, es un maestro para cada grupo. Entonces tú vas a impartir español, matemáticas, ciencias, formación cívica, educación física, vida saludable. Entonces no solo vas a planear español, no solo vas a planear matemáticas, tú vas a planear para todas las asignaturas. ¿Qué tienes que hacer? Todas las asignaturas están relacionadas con todas las metodologías y no son las mismas. Si tú te das cuenta, si tú vas a ver el día de hoy español, que ya no es español, se llama lenguajes. Hoy nos toca lenguajes. Bueno, yo tengo que saber la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, porque mis actividades van en función de ese modelo. Pero también en el horario, después del receso, me corresponde matemáticas. Entra dentro de saberes y pensamiento científico. Sáquense un libro de saberes y pensamiento científico. Fíjense bien que hasta el vocabulario es nuevo. Ya no es así simple como de, mi libro de matemáticas, porque ya no es así. Ese libro ya trae saberes y pensamientos científicos e incluye matemáticas y ciencias. Entonces, ahí va a tener las ciencias naturales.
va a tener las matemáticas. Pero al planear mi actividad, yo voy a planear con enfoque STEAM, que es otro tipo de proceso y de método. De indagación STEAM tiene 5 fases. Vean. Pero si también ese día lunes me corresponde ver a mí formación cívica, bueno, entonces trabajo con el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades. Pero mi metodología de proyecto es aprendizaje basado en problemas. Vean ustedes cómo yo tengo que ir relacionando. No quiero decir, ojo con esto, no quiero que se malinterprete con base en la percepción de, yo si veo español tengo que desarrollar un proyecto, si veo matemáticas otro proyecto. No, van a ser actividades con relación a una problemática, Y entonces vamos a ir acomodando que cumpla el área STEAM con matemáticas, el área de formación cívica o de naturales con aprendizaje basado en problemas, de lo humano y lo comunitario con aprendizaje de servicio. Blanca tenía su propuesta de vida saludable, o sea, su asignatura es vida saludable porque iba a ubicar el conflicto o problema de mejorar los hábitos de, alimentación en esa educación primaria, en 4º grado específicamente. Entonces, el proyecto de ella va todo enfocado a aprendizaje de servicio y va enfocado a una materia que ella ubica en vida saludable. Pero en esa área de lo humano, lo comunitario, también la puede ubicar desde la educación física, también la puede ubicar desde la educación socioemocional. Vean, o sea, vean el enfoque, desde dónde yo voy a impactar, desde dónde es bastante, fíjense que es muy enriquecedor, porque si no la quiero ver por vida saludable, lo voy a ver en socioemocional, pero si no, le voy a dar el enfoque más en educación física. Y si lo hago transversal, que quiere decir que las 3 materias las voy a planear en función de mejorar esos hábitos de salud, de salud alimenticia, está perfecto, porque cuando a mí me toque educación física, yo les voy a enseñar porque es muy importante el ejercicio y una alimentación sana y unas bebidas sanas para mi cuerpo, etcétera. Pero cuando veo yo socioemocional, voy a analizar cómo la alimentación repercute en la salud emocional, en las emociones en mi cuerpo, en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, en la ira, o sea, vemos cómo impacta el que no te alimentes, el que tengas hambre, y la verdad esto es algo cotidiano, o sea, es un ejemplo de la vida diaria. Los niños si no comen, pues se ponen de malas, o sea, ahí es donde ubican las emociones con la relación de los alimentos, pero si comen comida chatarra se sienten pesados, aletargados, o sea, lo puedo ubicar, es muy enriquecedor estos tipos de agrupación, tanto de materias como de proyectos, porque es bastante diversificado. A mí me decía una de ustedes, no sé quién me mandó un mensaje y me dice, maestra, pero ¿desde qué enfoque, desde qué materia? Le dije, yo ahorita les comenté que solo una asignatura, planeen solamente desde una asignatura, pero sí establezcan todas las etapas, porque vas a establecer un proyecto y el proyecto tiene etapas. ¿Ok? Vamos a ubicar también, por ejemplo, yo les di, a mí me decían, pero es que debe ser igual que su ejemplo. No, por eso se llama ejemplo, porque yo les di varios ejemplos en la plataforma,
¿ok? Les di varios ejemplos en la plataforma para que nosotros buscáramos el que más te agrade, el más sencillo. Yo les comentaba, el que yo les presento actualmente es un ejemplo bastante sencillo, muy fácil de realizar, porque el que les envié también, el de la maestra Oralia, es muy amplio, muy. El de la maestra tiene en cada etapa inicio, desarrollo y cierre, que en algunas instituciones así lo solicitan. Pero también es válido que tú en todo el proyecto tengas etapa de inicio, etapa de desarrollo y etapa final. Pero no quiere decir que en cada sesión tú tengas inicio, desarrollo y cierre. En una sesión tú te pudiste haber quedado solamente en la introducción, en la siguiente continúas con el desarrollo. Fíjense las bondades de esta metodología. Pero eso sí, la debes llevar conforme la planeaste. Yo les mandé este modelo y este ejemplo y este formato para que ustedes incluyan su propio ejemplo, con el nivel que ustedes quisieran, con el nivel que ustedes eligieran. Y me ibas a establecer cuál era tu campo formativo, qué grado estás atendiendo, turno, qué ciclo escolar, qué proyecto es el que vas a realizar. O sea, yo les comentaba, pónganle proyectos amigables, proyectos creativos, nombres de proyectos que involucren a los alumnos. Muchos de ellos salen de los alumnos, la creatividad, ellos dicen, somos promotores de la paz, vamos a defender al planeta, cuidamos el planeta hoy y siempre. O sea, ellos mismos te dan la pauta para los nombres, títulos de los proyectos, de las actividades. Ellos incluso te comentan qué actividades les gustaría realizar durante el proyecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer como docente? Solamente darle esa formación a tu formato, darle esa continuidad desde el inicio al final. ¿Qué creen? Vamos a hacer, ¿qué quieren hacer? Carteles, maestra. Bueno, esa sería una actividad del proyecto. Y va a haber un día que somos artistas y todos vamos a crear un cartel de conciencia ecológica. Entonces, eso es una actividad que ellos te están diciendo y tú vas a ir anotando porque después lo vas a establecer en tu planeación. Pero los niños están, los jóvenes, los adultos, donde tú quieras aplicar, desde preescolar hasta nivel superior, ellos sí te dicen cómo quieren trabajar, qué quieren trabajar. Hay personas ahorita, por ejemplo, en los adolescentes que ellos ya trabajan redes sociales, trabajan videos, trabajan podcast, incluso ya son como que de radio, ya entrevistan personas y entonces vamos a entrevistar quién recicla en casa, qué hacen con lo reciclado, eh, si reutilizan prendas, etcétera. Entonces ellos te van dando la guía. Entonces, cuando te dice aquí nombre del proyecto, ellos te dicen, incluso hay un proyecto que está en el libro así se llama, el libro de proyectos, y que se ponen un chaleco y dice que son cuidadores del planeta, ¿no? Salvemos al planeta. Otro que es promotor de lectura. Hay un proyecto que se llama La Mochila Viajera, es en lenguajes. La mochila viajera es una mochila específicamente con las rueditas que tienen, y la mochila viajera consiste en promover la lectura en los grupos de una escuela. Pero los niños que son promotores llevan sus chalecos de un color específico, algunos están grabados de promovemos la lectura, o si no dice soy la mochila viajera, no sé, ¿no? Es muy, muy usual que lo hagan los maestros de lenguajes, porque ellos promueven la lectura. ¿Qué hace la mochila viajera?
Y ahí está. ¿Qué quieren que hagamos con la mochila viajera? La mochila viajera, por eso se le llama así, porque en su contenido tiene muchos libros de diversas áreas, de ciencias, de terror, de suspenso, de cómic, de caricatura, sea cual fuere el contenido de los libros de esa escuela. Es decir, vamos a llenar la mochila de libros de esa escuela, de los que tengan en existencia esa escuela. Y vamos por los salones y los invitamos a que se lleven un libro a casa y nosotros prestamos los libros y entonces les damos un vale y ponen sus datos, qué libro se llevan, por cuánto tiempo se lo van a llevar, van a hacer una sinopsis o un resumen del libro, pero después van a participar en un círculo de lectores. O sea, es toda una serie de actividades y como evidencias tienes todas esas actividades, pero como producto final el círculo lector. O sea, algunos hasta le llaman café literario, porque ahí se ponen a discutir los libros que ellos ya leyeron, porque se los llevaron a casa por parte de la mochila viajera. Ese es un proyecto de lenguajes. Y así está planeado. En la etapa 1 vamos a, ¿qué es la mochila viajera? ¿Para qué creen que sirva? Se lo llevan a casa, se lo prestan de salón en salón, comparten unos libros con otros, comentan los contenidos de los libros. Y aquí es bien importante, por eso, detectar el nombre del proyecto, porque es muy atractivo y es muy de curiosidad para los alumnos. Al respecto del nombre del proyecto, vienen los objetivos. ¿Qué quieres lograr? Pero también sus objetivos específicos que son a corto plazo. Son las actividades que tú vas a ir realizando, pero en paso a paso. Los ejes articuladores se los comenté. Son 7, pero no deben establecer los 7. 1, 2, máximo 3, porque se deben ver dentro de tu planeación. Dentro de todo ese proyecto, dentro de esas fases una a una, se debe ver esos ejes articuladores. Por eso es bien importante que primero te des cuenta a qué refiere el eje articulador para que tú digas, este es el que le corresponde a mi proyecto. Pero también que veas y analices los 10 puntos del perfil de egreso, porque ya también lo analizamos. Esta nueva escuela mexicana establece 10 puntos como perfil de egreso de la educación básica, es decir, aunque cada preescolar tiene su propio perfil de egreso, primaria tiene el propio y la secundaria tiene el propio. ¿Ok? Entonces, tú, de acuerdo y acorde al nivel en el que te ves ahorita involucrado, vas a consultar el perfil de egreso de ese nivel. Porque yo aquí te estoy poniendo como ejemplo el perfil de egreso de educación secundaria. Pero si tú estás trabajando tu proyecto a nivel primaria, tú tienes que atender a los criterios del perfil de egreso de primaria. ¿Ok? Pero es lo mismo. Quiere decir que preescolar, primaria y secundaria, ese es el perfil de egreso que va a tener un alumno. ¿Ok? Solamente en qué difiere, que bueno, va a diferir en cuestión de la complejidad. No voy a decir que preescolar ya va a saber leer y escribir. Por eso se dice que el perfil de egreso de la educación secundaria es porque ya pasó un preescolar, primaria y una secundaria. Pero si te vas al perfil de egreso de un preescolar, pues que socialice, que vea la importancia de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, o sea, todo tiene el mismo enfoque, la misma importancia, pero a nivel de complejidad de preescolares, de primaria y de secundaria, que es la educación básica donde ahí concluyes y ahí se da ese perfil de egreso
a nivel secundario. Por eso te da 10 puntos, ¿no? Y ahí lo ubicas. La metodología, ¿cuál es? Tenemos 4 metodologías. ¿Cuál es la que corresponde a la asignatura que tú vas a llevar? Y ahora sí empiezan. Yo les comenté muy poquito acerca de los libros en las anteriores sesiones. ¿Por qué? Porque ahorita viene la actividad que van a realizar con base en el análisis del libro de texto que están ustedes trabajando. Por ejemplo, Blanca me comenta que su clase va para 4º grado y que su problemática es promover hábitos alimenticios sanos. Entonces, va a trabajar desde el enfoque de la asignatura de vida saludable. Ella puede trabajar por educación física, por socioemocional y por vida saludable. Ella eligió vida saludable. 4º grado de primaria. Entonces, tiene que abordar ese libro y también ellos tienen un libro que se llama libro de proyectos. También en el libro de proyectos ya les comentaba que ahí vienen ya muchos proyectos con todas las etapas ya realizados. Y si te conviene llevarlo paso a paso porque las condiciones se adecúan a tu contexto, adelante, para eso te lo dan, para que tú lleves paso a paso esa planeación, tú solamente ya la pasas a tu formato. Pero hay personas y tienes toda la libertad de cátedra de decir, esta actividad no la voy a incluir, pero la segunda sí, pero yo le voy a hacer un codiseño y le voy a incluir otra actividad, pero yo voy a evaluar diferente a como ellos establecen en ese proyecto que se evalúe así. Yo no, yo voy a evaluar con un cartel, yo voy a evaluar con una exposición, yo voy a evaluar con una demostración del aprendido, etcétera. Entonces, es una guía, no quiere decir que sea literal lo que debes llevar ahí. Es por eso que ahorita se menciona mucho la palabra adecuación curricular y codiseño, porque esos dos elementos le dan las bases al docente para que él integre los elementos necesarios que él cree convenientes acordes a sus contextos, porque hemos visto que luego el libro dice alguna actividad, pero en realidad no se adecua a tu contexto, a tu comunidad, a tu centro de trabajo. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que adecuar, se llama adecuación curricular. Es decir, esto no aplica, pero lo que yo integro se aplica y se llama codiseño. Codiseñar es yo integrar algo que va a aportarle de manera positiva a mi proyecto. Con esto, yo tengo que ver qué contenido de mi libro de texto se adecua a mi planeación, se adecua a mi tema, a mi problemática, y con eso puedes hacer lectura comentada, lectura guiada, preguntas y respuestas, lluvia de ideas, actividades, organizadores, o sea, que esa sea la parte teórica, porque a veces abusamos en un proyecto de que todo sea práctico, y un cartel, y un tríptico, y una exposición, pero ¿dónde están los conocimientos teóricos? Todo lleva un proceso, y desde que vamos a investigar, esa es tu primera actividad. Vamos a investigar en libros, en revistas, en periódicos, en internet. Desde ahí ya los estás llevando a la parte teórica, que es muy importante. Por eso está el libro de texto. Vamos a consultar el libro de texto que te está dando un ejemplo, que te está dando un caso. De ahí está la parte teórica. Posteriormente, ahora sí integra actividades creativas, recreativas, de equipos, personales, individuales, en parejas, en dinas, o sea, como ustedes se puedan organizar. Lo que pretende la nueva escuela mexicana es que, como es un método humanista, se relacionen mucho las personas, es decir, que no se pretenda tener al alumno individual
en la mayoría de los tiempos, sino que trabaje con un par, trabaje con compañeros, trabaje en equipo, sepa interactuar, pero además sepa convivir y llegar a negociaciones de manera sana. Entonces, si el enfoque es sentido humanista y con servicio comunitario, pues, ¿qué debemos hacer? Bueno, en esta actividad vamos a determinar que sea en parejas. La siguiente actividad es de manera individual. La siguiente actividad es grupal, una lectura grupal, se llama lectura arrebatada, lectura en voz alta, lectura comentada, etcétera. O sea, las estrategias están, la diversidad está, depende de ustedes cómo quieran llevar ese proyecto y depende mucho del tipo de grupo que tengas. Si es un grupo muy participativo, ya sabes que los vas a estar moviendo y vamos a salir a la cancha y en la cancha van a dibujar en el cartel y van a pegar en el papelógrafo y van a hacer una demostración en un friso, etcétera. O sea, de ahí viene el diseño de materiales, incluso los materiales en equipos salen mucho mejor porque uno trae el papel, el otro los colores, el otro el pegamento y aprenden a trabajar en equipo con los recursos que tienen, a hacer sus tiempos, a responsabilizarse. Todo eso se pretende, pero tenemos aún todavía jóvenes y niños que dicen yo lo hago de manera individual y tenemos que aprender y enseñarles la metodología de trabajo en equipo, porque ese es el enfoque de la nueva escuela mexicana. Una vez que yo consulté el libro, ya establecí qué estrategias, qué actividades voy a utilizar del libro, bueno, empiezo mi desarrollo de mi proyecto y empiezo a desarrollar cada una de mis etapas. Y como les mencioné en la clase anterior, este es una, un ejemplo de 2 asignaturas. Aquí se planeó para 2 materias con un mismo proyecto. Y cuando yo vea historia, ¿qué voy a hacer? Y cuando yo vea formación cívica, ¿qué voy a hacer? Pero están bajo una misma problemática y bajo un mismo proyecto. Así los de primaria. Por ejemplo, Blanca, que tiene malos hábitos alimenticios en el grupo, entonces ella debería planear vida saludable, educación socioemocional y educación física. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos desde su materia? Y si ella es maestra de primaria, ella es la que va a dar las 3 materias. Cuando vea educación física, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a ver? ¿Qué van a hacer? Cuando vea educación de vida saludable, ¿qué van a ver en esa materia? Pero todo, las 3 materias en función del proyecto único que es promover hábitos de salud alimenticios, ¿no? Promover hábitos alimenticios sanos. Entonces, yo les dije, solo uno, y se los he comentado mucho, solo uno, pero en la realidad tú no estás planeando. Si eres de primaria, tú tienes que planear por campo formativo, por campo, es decir, por las materias que incluyen tu campo, no por una materia. No vas a planear por una materia, vas a planear por tu campo. Ahora, si se van todos por una misma problemática, van a planear por la problemática desde su campo, desde sus asignaturas. Si eres maestro de telesecundaria, también haces el mismo trabajo porque eres un maestro para todas las materias. Entonces, tú debes planear para un proyecto, pero desde tus diferentes materias. Ahí es donde prevalece la complejidad a veces y dicen, ay maestra, es que tiene más trabajo. No, porque no desarrollan todas las etapas. Yo desarrollo desde la materia que yo quiera como principal y desde ahí las demás me van a ayudar a lograr ese objetivo. No quiere decir que haga todos los proyectos en todas las materias. Eso sí quiero que quede claro porque si no van a decir lenguajes, pues todas las materias un proyecto y demás. No, yo puedo hacer un proyecto único desde todas las materias y se le llama
transversalidad. Esos son los transversales, los ejes transversales. Quiere decir que desde matemáticas, en matemáticas hacen las encuestas, las gráficas, en español hacen la entrevista, redactan la entrevista, porque eso vemos en español. En matemáticas los resultados, en ciencias y sociales, y así cada una aporta algo para el proyecto final. Eso es lo que sí requiero que les quede muy, muy claro. Y bueno, todo esto es el producto final. Por eso yo quería que si tenían dudas las presentaran para que yo les diera correcciones, les hiciera sugerencias, pero bueno, esto debe de estar en plataforma. ¿Cuáles son los productos a entregar? El primer producto fue el diagnóstico comunitario. Yo les di el ejemplo y les di un ejemplo lleno. De ese ejemplo, ustedes en su institución, la que eligieron, deberían de hacer ese diagnóstico comunitario atendiendo a fortalezas y problemáticas o debilidades. Ese es el primer producto, el diagnóstico comunitario. Siempre antes de cada proyecto debes hacer un diagnóstico. Ese es el producto 1. El producto 2 es el plan analítico, es este. Ya analizamos los programas sintéticos. ¿Qué son los programas sintéticos? Donde vienen todos los contenidos, todos los objetivos o PDA que le llamamos ahora. Todo eso contenido con sus PDAs, ahí está, se llaman programas sintéticos. Son los nuevos planes y programas. Bueno, ya los analizamos, ya vimos. Con base en eso, se hace el plan analítico. Ahora sí voy a planear mi problemática de acuerdo al diagnóstico. Elegí una sola problemática, una. Ya que elegí la problemática, ahora sí hago mi plan analítico, que es este que yo les envié y que les expliqué en la parte anterior, en la sesión 3, y se las estoy volviendo a explicar en esta. Esto es requisitar conforme a tu materia, conforme a tu problemática, conforme a tus necesidades. ¿Ok? Pero debe concordar el diagnóstico con tu plan analítico. Y tu plan analítico va en función de la metodología de proyectos. Que si tú me dices cuál es tu metodología de proyectos aquí arriba, yo me voy a revisar. Por ejemplo, aquí es aprendizaje basado en problemas y yo voy a ver que tus etapas sean las correctas, que hayas hecho cada una de tus etapas correctas. ¿Ok? Si son 5 etapas, que hayas puesto las 5. Si son 6, que hayas puesto las 6. No se vale quitar o poner. Fíjense que es tan benevolente que sí puedes quitar. Sí puedes quitar y sí puedes poner. ¿En qué sentido? En que si dice, por ejemplo, una de las de STEAM, por ejemplo, dice etapa 1 planeación, pero tiene unas subetapas. Si quieres solamente las atiendes, las desarrollas, pero si quieres no pongas los nombres. Tú dices etapa 1 planeación y ya tú desarrollas todo. Etapa 2 ejecución y desarrollas todo. Sí puedes prescindir tal vez. No se te recomienda porque esas etapas y subetapas nos van guiando, nos van dando los pasos a seguir. Por eso yo les sugiero que no las omitan. Una vez que ya dominamos la metodología, ya estás, podemos quitarla si quieres. Es decir, inicio, desarrollo y cierre. Pero porque ya no sabemos bien nuestra metodología. Así no, yo te sugiero que la lleves tal y como te dice esa metodología. Una vez que tú ya estableciste todas las etapas de tu metodología con respecto a tu problemática, al tipo de situación que estás resolviendo, pues ya ubicas cómo vas a evaluar,
ubicas qué materiales o recursos vas a necesitar, ubicas qué ajustes pueden surgir. Vas a dar una retroalimentación, vas a exponer al público, qué vas a hacer. Y aquí observaciones y ajustes te permite, tienes esa pauta y esa permisividad, ese aspecto permisivo para que de tal fecha a tal fecha se expondrán los productos. Quiere decir, no fue el 25, sino del 25 al 28 tengo la oportunidad de hacer la demostración de productos y evaluar. O sea, tú misma te das esa flexibilidad en tu proyecto y es válido. ¿Qué libros estás ocupando? Y bueno, ahí está. Este es el producto número 2. Y este producto 2 es el que también debe de ir requisitado y en la plataforma. Y nuestro tercer y último producto va a ser, este es el diagnóstico que les comenté, este es el 1. Fíjense, este es el diagnóstico, es el número 1. Este es el plan analítico, es el número 2. Y el número 3 es conforme a el libro que tú elegiste. Por ejemplo, Blanca eligió vida saludable. En algunas instituciones no llegaron libros de vida saludable, ¿eh? En algunas sí nos llegó. En algunas no nos llegó libro de vida saludable, entonces utilizan el libro de saberes y pensamientos científicos, el humano a lo comunitario, utilizan el libro de tutoría o utilizan, no sé, algún libro de ellos, de la escuela, porque en algunas instituciones no llegó libro de tutoría, de socioemocional no llegó, y no llegó de vida saludable, en otras sí. Entonces, de educación física no hay libro, pero sí hay de esos dos. Bueno, conforme al libro o al tipo de campo formativo que nosotros vamos a elegir para trabajar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tienen ustedes aquí, el campo formativo es ética, naturaleza y sociedad. Vas a tomar ese libro, porque quiere decir que si tú elegiste ese campo es porque tienes acceso a esos libros. Un conocido, una hija, una hermana, una amiga, una vecinita. Entonces, vas a ocupar ese libro. Ética, naturaleza y sociedad en este caso. En el caso de Blanca va a utilizar uno de los 3 que tenga, ¿no? El que tenga a la mano. En este caso, con el ejemplo que les presento, es ética, naturaleza y sociedad. Comprende formación cívica, historia y geografía. Ese libro trae 3 asignaturas. Trae 3. Y ahí es donde vamos a empezar el análisis. Y cuando al inicio del ciclo que se iban a dar los libros de texto, hubo mucha polémica en que si eran aceptados o no eran aceptados por parte de la sociedad. Hubo mucho conflicto y hubo mucho dilema al respecto. En algunas instituciones no permitieron la entrega de libros de texto en tiempo y forma. En otras los aceptaron. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tienen los libros de texto de la nueva escuela mexicana? Ese es el tercer producto que ustedes van a entregar. Van a realizar un análisis de uno de los libros de texto. Son muchos. Tenemos una colección. Solamente vas a tomar uno. Ese uno obviamente ya no viene por materia, ya no viene como antes. Antes era, dame el libro de matemáticas, dame el libro de información, dame el libro de historia. No, ahorita ya vienen, en el caso de ética, naturaleza y sociedades, vienen 3 libros juntos. En un solo libro vienen 3 asignaturas, solamente separadas por una hoja que dice formación cívica, geografía, historia. Entonces,
Esa es su primera diferencia. O sea, me van ustedes a ubicar las similitudes y si hay diferencias entre los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto que nosotros habíamos venido manejando. Y van a haber muchas diferencias de forma, texto, fondo, figura, de editoriales, de lenguaje incluso, porque hubo mucha polémica por el tipo de palabras que traen los libros de texto, porque ya se le incluyeron muchos modismos de comunidades indígenas, de palabras nuevas para libros de textos que antes no utilizábamos. Ahí mismo lo van a ver ustedes. Antes, pues como les mencionaba, antes era un libro para cada asignatura, actualmente es por campo y el campo formativo es campo relacionado entre las mismas asignaturas. Entonces, dame el libro de saberes y pensamientos científicos. ¿Cuáles son? Ese libro va a traer ciencias, va a traer química, física, matemáticas, si es de tercer grado, por ejemplo. Si es de primer grado, va a traer biología, matemáticas. Entonces, vean que los conformaron por campos. Ya vienen un poquito con más número de páginas porque incluyen 3, 2 o más asignaturas en uno solo. Anteriormente eran más estéticas las portadas, ahorita son más tradicionales, más de obras de pintores, incluso los de lenguajes traen poemas de escritores mexicanos, o sea, son más en teoría humanista, socialista, comunista, y van a haber muchos contenidos ahí que no teníamos en los libros de texto anterior, pero también se vale proponer. Hubo una convocatoria para que ustedes como sociedad, padres de familia, sociedad en general, o sea, cualquier persona de la sociedad podía emitir propuestas hacia los libros de texto. Sí se hizo una convocatoria nacional, hubo poca participación, hubo más de parte de los maestros, pero esos maestros fueron los que propusieron las portadas más con enfoque en México, en las culturas prehispánicas, en las obras de arte, pinturas, en, en artistas mexicanos, en escritores mexicanos, o sea, más que antes, ¿no? Que antes ya teníamos de otro tipo de lecturas, otro tipo de enfoques, porque si se dan cuenta traíamos metodologías de otros países también. Y actualmente, aunque traemos metodologías de otros países como es STEAM no es una metodología mexicana, porque sus siglas son en inglés y significan ciencias, tecnología, matemáticas y demás. Entonces, desde ahí estamos teniendo ese enfoque de otro país, pero nada más en esa metodología. Lo demás es comunitario. Ahí ustedes deben de hacer en ese tercer producto ese análisis de un solo libro. Fíjense, ni siquiera les pido toda la colección del grado. Blanca tendría que hacer el análisis de todos los libros de cuarto grado, que es donde está ella haciendo su proyecto. Y ella solamente va a tomar el que más se apegue a la materia y al problema que ella está relacionando en el proyecto. Entonces, ese sería mi tercer producto. Yo voy a abrir esa plataforma para que integren ese tercer producto. Esos 3 productos son muy importantes. Voy a abrir la plataforma para que esos 3 productos se integren. Ya no puedo revisar
a recomendar y corregir porque pues no los escucho aquí, no los estoy viendo, no sé sus dudas. Entonces lo que envíen a la plataforma ya se va a evaluar y se va a promediar para su calificación final. Esto es muy, muy importante. Entonces, uno de los libros, si yo estoy con matemáticas, bueno, debo de ubicar mi libro de saberes y pensamientos científicos. Si estoy, por ejemplo, en historia, bueno, voy al libro de ética, naturaleza y sociedad y lo voy a analizar. ¿Qué tiene? ¿Cómo ves el lenguaje? ¿Está acorde a la edad de los niños, de preescolar, de primaria? Preescolar también, tengo que decirles que no a todos los preescolares les entregaron libros, ¿no? Todavía no hay actualización para todos. Primaria sí, y secundarias en la mayoría llegó. Telesecundarias faltan libros en telesecundarias. Esperemos que este ciclo ya les lleguen a todos, porque no, el ciclo anterior, muchas telesecundarias trabajaron sin libros de texto. Todavía no se ha logrado ese punto de llegar hacia todos los rincones, ¿no? Como se dice ahí, en el plan nacional dice que todos los niños con todos los libros de texto, y no es así, no se ha cumplido porque por logística, por distancia, por lo que ustedes quieran, no han llegado. Y en otras porque la sociedad, como padres de familia y demás, no aceptaron los libros. Entonces, ¿por qué esa polémica? ¿Por qué no se aceptaron? ¿Qué vieron de mal en algunos libros o en qué se confundieron algunas personas y emitieron juicios u opiniones? Y quiero ahí su opinión, porque ustedes van a ser de esos docentes que están a favor o no a favor de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de actividades. Ya las actividades en los libros anteriores traían mucho el resolver en el libro y resuelve la página y si venía un texto, un dilema, un caso a resolver, ahí mismo venía el caso y ahí mismo venía las preguntas para resolver y venía el proyecto a realizar y demás. Actualmente no, actualmente solamente te dan una base teórica que es te explican, por ejemplo, qué es el fenómeno que estás viendo, algún ejemplo de noticia tal vez, pero ya no te están dando como que el espacio para responder, como que las instrucciones, y a veces los maestros decían, y contesten de la página 10 a la 50, ya no. Tú ahorita en estos nuevos libros de texto, si tu proyecto de salud, por ejemplo, de ese tema de salud está hasta el final, pues te vas a ir hasta el final. Y si tu tema de acoso escolar está al inicio, pues te vas a ir al inicio. Eso es una de las singularidades que tienen estos libros. O sea, yo en tiempos anteriores, o sea, decíamos página 1 y contesten la 1 y cuál nos quedamos, y va a la 2, y va a la 3, ibas en secuencia. Actualmente no. Actualmente si tu tema, por ejemplo, si tu problemática es acoso escolar y está en las primeras hojas, pues te vas a las primeras hojas. Pero si el tema de vida saludable está en las últimas, pues te vas hasta las últimas. Y no te pueden decir, maestra, pero no hemos visto todo esto, ¿no? Ya no es así, ya no es que voy a ver todo el libro conforme a una secuencia. Y por ejemplo, el tercer problema, que a lo mejor es falta de comprensión lectora, está en medio. Y yo voy a irme a ese material en las páginas del centro. Y nadie dice nada porque yo voy conforme a la problemática, no llevo una secuencia del libro. Y ojo, hasta eso, por ejemplo, las materias, está primero geografía, historia, después está geografía y al final está formación cívica. Entonces ni siquiera está primero formación, después historia o las más sencillas, no. Hasta el orden está diferente. ¿Por qué te establecen 3 materias en un libro?
sea, vean todas ese tipo, cómo cambió la metodología de los libros de texto, cómo cambiaron vean un libro anterior y vean el nuevo libro, vean las ilustraciones, porque también contrataron a muchos ilustradores. Vean las ilustraciones actuales, que también tienen errores que se les llama fe de ratas también tienen muchos errores. Sí les ubicamos varios errores a los libros de texto. Y se reportan y ya para el siguiente tiraje ya no deben traer esos errores. ¿Qué tiene un libro? ¿De cuántas páginas constaba un libro antes y cuántas consta ahorita? ¿Cómo es la portada? ¿Cuál es ahorita? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo es el tipo de letra? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo son las imágenes? Tiene muchas o poquitas. ¿Cómo era antes? Había muchísimas imágenes. Ahorita ya no hay tantas. Había cuestionarios, había entrevistas, ahorita ya no hay muchas. Depende de los niveles y la complejidad de la asignatura. Es por eso que te permiten codiseñar. Y sí los invito a que hagan ese análisis de verdad, porque si tú vas a cubrir interinatos, si vas a hacer examen, te preguntan de los libros de texto y no puedes decir, es que como yo no doy clases, desconozco los libros de texto. Al menos el nivel en el que tú te quieres integrar, debes conocer esos libros de texto para que tú los sepas manejar. Ojo, técnicas generales que manejan, por ejemplo, maestro por materia, también debemos conocer los libros de otras materias, porque ahí es donde entra la transversalidad. Yo debo dialogar con la de matemáticas y decirle, mira, desde mi materia van a hacer este proyecto, pero en tu materia tú puedes ayudarlos a hacer las gráficas, tú puedes enseñarlos a hacer la estadística, y es donde entramos todos y decimos, a ti te corresponde esta parte, a ti en artes la portada del cuento, ¿no? Y entonces en español que redacten de acuerdo a los momentos del cuento, a las partes de un cuento. Y entonces tú enseñas las partes del cuento, yo les voy a dar la problemática, ellos van a hacer entrevistas en español, eh, los resultados los van a graficar en matemáticas, fíjense, y esos son maestros que no tenemos todas las materias, pero que nos debemos relacionar con todos para atacar una problemática desde cada enfoque. Y se los mencionaba anteriormente, nada de que mi materia no corresponde a esa problemática, porque como tú veas, la tienes que adecuar. Alguien decía, es que, ¿cómo van a ver acoso escolar desde la educación física? Claro que se ve, porque ahí se comparten juegos, ahí se comparten normas y reglas. Entonces, el maestro dice, ¿cómo lo puedo abordar desde educación física? Si se puede, y va a hacer usted estas actividades y va a ver que desde ahí se promueve la convivencia sana, respetan normas, respetan reglas. O sea, desde educación física. Desde socioemocional, qué es el acoso escolar, cómo les afectan las emociones, a ser empáticos, a ser asertivos. Entonces, si tú te ubicas desde tu materia, sí se pueden abordar las problemáticas. Puedes ser esa semillita que aporta al producto final. Por eso luego dicen, ¿y yo qué puedo hacer desde mi materia? Y ahí tenemos que llegar a acuerdos. Es más difícil ponerte de acuerdo así que cuando eres un maestro unitario, porque el de telesecundaria no le pide opinión a nadie. Planea para todas sus materias él solo, porque él es el único que atiende a ese grupo. Él ve todas las materias, pero tiene un solo grupo. Está excelente. Él lleva su planeación diaria. Entonces, con base en esto, ya les comento, esos son los 3 elementos que deben tener ustedes. Ya debe de estar el diagnóstico ahí arriba porque se los pedí en la primera clase para la segunda.
ya debe de estar esta planeación, pero si todavía tenían dudas en la metodología, era tiempo de que las mencionaran para que les diera correcciones, pero ya debe de estar ahí porque se los encargué para hoy, para esta sesión, para que comentaran, para que preguntaran y para que corrigieran. Pero bueno, al ver ustedes esta sesión, pueden hacer su trabajo, hacer su retroalimentación con base en lo que las recomendaciones que les estoy dando. Y finalmente hacer su análisis del libro de texto. Uno solo. Fíjense que no estoy cargándolos de trabajo. Un libro de texto con base en una comparación, similitudes, diferencias, con base en eso y propuestas, porque lo que siempre ha tenido la escuela mexicana es que escucha propuestas. Dice, ¿qué propones que deben tener los libros de texto? ¿Qué le falta? Y nosotros propusimos como nivel docente, nivel directivo y demás, nosotros propusimos eh, lo que nosotros creemos como mejoras para que posteriormente en las actualizaciones lo tomen en cuenta. Pero ya es una realidad, los libros de texto van porque van. Tenemos otros 6 años para trabajar con ellos. Entonces, desde ahorita empezar a trabajar con la metodología de proyectos con base en cada una de las asignaturas, con base en cada uno de los niveles y cómo debe de ser. ¿Ok? Este es el ejemplo de la maestra que yo les comenté, que ella sí lleva por momento, por cada momento de la metodología, lleva su inicio, desarrollo y cierre. Fíjense. Y entonces, en cada sesión te dice tus recursos, cómo va a evaluar, cuál sería el producto final, es decir, el producto de clase. Y ella en todo el proyecto, fíjense bien, que al final tiene un mapa conceptual, porque ese es de la primera sesión. De la segunda dijo que van a reflexionar sobre derechos y deberes. Fíjense, tiene dos. Un cuadro comparativo de derechos y deberes. Un plan de acción, ojo, van a hacer un plan de acción de derechos y deberes. Un ensayo y un código de ética. Esas los va a ir haciendo en cada sesión, y entonces antes le llamábamos portafolio de evidencias y entonces los alumnos hacían su actividad y lo guardaban en su portafolio. Al final todos esos productos, todos los productos hacían y formaban tu proyecto, porque un proyecto es una serie y secuencia de actividades para un producto final. Y entonces, si hacías una investigación, va para tu portafolio de evidencias. Si hacías un organizador, para tu portafolio de evidencias. Si hacías un tríptico, va para tu portafolio de evidencias. Todos estos al final dicen, ay, ahora vamos a hacer una exposición. Y todos estos elementos eran el antecedente para llegar a la exposición, porque ya investigaste, ya resumiste, ya sintetizaste en un organizador, pero hiciste aparte un tríptico, pero aparte estás diseñando un papelógrafo o diseñando una maqueta o diseñando un video. Y finalmente, la exposición. Ese es el producto final. Vean aquí cómo ese proyecto está conformado por actividades. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Tu diagnóstico es una actividad, tu plan analítico es otra actividad y tu análisis del libro de texto es otra actividad. En conjunto, mi proyecto fue la nueva escuela mexicana. Ese es mi proyecto.
trabajar el modelo de la nueva escuela mexicana. Y si tú lo llevaste tal y como lo hemos venido haciendo en el transcurso de estas sesiones, tú ya sabes hacer un diagnóstico comunitario, que es lo primero que realizamos, tu plan analítico y posteriormente analizaste algún libro de texto. Ni siquiera te pongo a analizar todos los que corresponden al grado. Uno, siempre se los he dicho, si sabes hacer algo con uno, podrás hacer todo lo que quieras, pero bien hecho. Con base en esto ya tenemos el proyecto de el trabajo de la metodología de la nueva escuela mexicana. Eso es lo que se pretendía. Pero ahora sí ya no vas a planear así de inicio, desarrollo y final y ponle lo que quieras. No, ya vas con un objetivo, ya vas con una metodología, ya vas con unos materiales, ya vas con una evaluación formativa. Esto es bien importante que lo analices y lo aprendas con H, aprendas, es que lo hagas tuyo, no solamente que lo aprendas en manera teórica, sino hacerlo. Didáctica es hacer didáctica, no nada más es teórico ni teoría solamente, es hacer didáctica, es planear, es diseñar, es crear. Y esto que estás haciendo es eso, diseñar. Bueno, todos los materiales los tienen ustedes en la plataforma y así sucesivamente. Solamente me falta abrir el nuevo elemento del análisis del libro de texto. Nada más es el que falta. Las otras dos están abiertas y ustedes pueden subir ahí sus productos. ¿Ok? Pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Espero que de verdad se lleven un gran aprendizaje con esta nueva escuela mexicana y las metodologías que incluyen, porque es muy importante para nuestro perfil profesional. Esto ya es un hecho que se trabaja en todos los niveles, en todas las escuelas de nuestro país. Si yo trabajo con esto, tengo una ventaja sobre aquel estudiante que solamente vio teoría y que no aprendió a trabajar con este tipo de metodologías. Yo tengo esa ventaja. Así es que en sus manos está si lo realizan o si se queda solamente en una parte teórica. Yo los invito a que se actualicen y una forma de actualizarlos es esta. Se te están brindando las herramientas de lo nuevo que están en las aulas, lo nuevo que se está manejando en la nueva escuela mexicana. No la desaprovechen, trabajen sobre el modelo de la nueva escuela mexicana y verán que cuando entren al campo competitivo de la educación van a llevar muchas herramientas valiosas que tal vez en otros contextos no les han dado. ¿Okay? Muchas gracias. Concluimos. Reviso productos en la plataforma. En la plataforma les reviso, les recibo, les pongo sus observaciones, su evaluación y con gusto trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.